Bienvenido a nuestro servicio en línea. Hay un himno antiguo que nos cuenta toda la historia de Jesucristo, desde su encarnación, su venida a este mundo siendo nacido de una virgen, hasta su segunda venida en gloria, lo que esperamos con gran gozo y anticipación. El himno nos cuenta de su camino a la cruz, luego su entierro. De ahí nos cuenta que la tumba no pudo ocultarlo, sino Jesús venció a la muerte. Termina animándonos del gozo que nos espera en la presencia de Cristo para siempre. Les invito a cantar con nosotros un día. Resucitado
Hay un himno nuevo que quisiéramos enseñarles. Espero que ahí ustedes en familia, cantando como familia, en pareja, quizás solo, ahí en tu casa. Espero que puedas cantar conmigo este himno. Es un himno que fue escrito hace unos años en inglés. Lo encontramos nosotros hace unos meses, comenzamos en la casa a cantarlo juntos. Busqué una traducción, no lo encontré, comencé a trabajar una traducción. Lo mandé a Daniel y Jessica, ellos me ayudaron a refinar la traducción. Entonces, junto entre los tres, hemos podido traducir un himno que se ha convertido en un favorito para nosotros. Se titula Profundo es tu amor. Y este himno, este canto, pone un contraste entre lo que Cristo sufrió y la bendición que es para nosotros. Por ejemplo, dice, Cristo herido y yo sano soy. Cristo echado, pero yo cerca estoy. Y sigue hasta el coro marcando esas distinciones. El coro es simplemente la respuesta del corazón. Profundo es tu amor, tan alta y tan amplia es tu gracia, profunda bondad. Y la última línea es, mi adoración se eleva a ti. Les invito a cantar conmigo este himno, Profundo es tu amor. Te invito a preparar tu corazón para la prédica de la palabra en esta mañana. Seguimos en nuestra serie de prédicas en el Evangelio de Marcos y en esta oportunidad quiero relatarles dos historias que se encuentran en Marcos capítulo 5, 21 al 43. Marcos 5, 21 al 43. Acompáñeme en la lectura de la palabra. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven
y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Estamos juntos buscando poder responder: ¿quién es este Jesús? Los discípulos y entre otras personas ya están iniciando a preguntar: ¿quién es este Jesús? Y es precisamente esa pregunta que debe estar rondando por nuestras mentes. Hace poco, domingos atrás, se estuvo predicando de historias. Por ejemplo, tenemos aquí el marco de 4 historias. Por un lado, una tempestad en el mar. Luego, un hombre bajo el control de muchos demonios. Y en la historia que tenemos ahora, tenemos a una mujer que sufre por más de 12 años con una enfermedad, y a una niña de 12 años muerta. Estas historias claramente nos muestran el poder de Dios y también el dominio de Satanás. Además, a través de estas historias vemos la realidad caída de la creación. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad caída de la creación se ve que los efectos del pecado son profundos, muy profundos, tanto que se ve sobre la naturaleza. Por ejemplo, tomando allí los desastres naturales, la tempestad en el mar. También se ve sobre lo espiritual, porque hay un dominio de los demonios en este hombre. Y también se ve en el área física, su aspecto físico, tanto con la enfermedad como con la muerte. Estas historias son un claro ejemplo que algo está mal. Hay sufrimiento de por medio. Las cosas no están iguales como al inicio.
y nos preguntamos, ¿dónde encontramos la solución? Quiero compartir con ustedes este sermón y lo he dividido en 3 partes. Por un lado vamos a ver la maldición, por otro lado la respuesta y por último la restauración. Vayamos al primer punto para juntos tener esta parte de la maldición. Quiero explicarte un poco sobre este punto. La Biblia nos muestra que estamos inclinados hacia el mal y no hay la posibilidad de salvación en nosotros mismos. Los efectos de la caída del hombre son tan profundos que vivimos el día a día bajo la dolorosa maldición que fue como consecuencia de la desobediencia del hombre. Qué triste. Desde ese punto en adelante se ha mostrado la tristeza, la triste realidad del problema principal de nuestras vidas. ¿Cuál es? El pecado. Ahora, si trasladamos ese pensamiento a esta porción, es claro y evidente lo que está ocurriendo en estas historias que he mostrado. Sin embargo, quiero precisar algo. En ninguna parte de las historias relatadas se menciona que el efecto del pecado es un resultado de alguna responsabilidad del hombre. Estas personas verdaderamente están sufriendo por la realidad caída de la creación. Vemos a un hombre sujeto bajo el dominio de los demonios. Vemos a una mujer sujeta a una enfermedad desde hace 12 años. Y vemos a una niña que a sus cortos 12 años ya ha fallecido. No podemos llegar a la conclusión que el resultado del sufrimiento de estas personas es por algún pecado personal que en algún momento en su vida han cometido. Haríamos mal de interpretar la Biblia directamente en esa dirección. Entonces, ¿cómo entendemos el sufrimiento en el hombre? ¿Cómo captamos esa realidad y cómo lo explicamos? Bueno, primero, es pertinente decir que Dios usa la realidad caída del sufrimiento para nuestro bien. Sí, Dios usa la realidad caída del sufrimiento para nuestro bien. Y aunque parezca un poco raro decirlo, ¿cómo Dios puede usar algo como el sufrimiento para mi bien? Pues sí lo usa. Y quiero usar este concepto bajo este paraguas y quiero dar 2 conceptos. Por un lado, Dios usa el sufrimiento en muchos casos para corregirnos. ¿Y de qué manera quiero explicarte esto? Pues con un personaje muy conocido en la historia de la Biblia, Jonás. Sí, este hombre que Dios lo envió a predicar a Nínive y él fue en otra dirección, compró su propio pasaje y se fue con dirección a Tarsis. Desobedeció el mandato de Dios. ¿Y sabes qué? Dios tenía preparado para él la suite más increíble de todos los tiempos. Sí, pasar 3 días en el estómago de un gran pez, bajo burbujas. Y es curioso poder ver la escena que Jonás tuvo que pasar. Él hizo algo que Dios le mandó que haga y no lo cumplió. Y Dios quiso corregir su vida y preparó una tormenta, preparó un gran pez para que así él, dentro del estómago del gran pez, pueda buscar a Dios y pueda volver a Él. Dios usa el sufrimiento en muchos casos para corregirnos. Pero también, en segundo lugar, Dios usa el sufrimiento en muchos casos para perfeccionarnos. Y aquí tenemos un caso muy reciente. Ese caso son los discípulos.
Usted debe recordar hace poco que los discípulos se encontraban en una gran tempestad. En una gran tempestad, y no solo la única tempestad que los discípulos se encontraron. Ellos se encontraron en diversas tempestades que quedaron registradas en la Biblia. Bueno, y en esas tempestades los discípulos tuvieron miedo. No percibieron la realidad misma de su propia fe. Y es por eso que Dios utilizó ese sufrimiento para afirmar su fe, porque aún no percibían completamente quién es Jesús. Dios usa el sufrimiento para perfeccionarnos. Ahora, Dios no está obligado a rescatarnos de todos los sufrimientos, mas sí está comprometido en acompañarnos en medio del sufrimiento. Y vaya, qué bendiciones saber eso. Conocemos la realidad de nuestro sufrimiento y cuántas veces quisiéramos que ese sufrimiento acabara. Y tal vez cuántas veces hemos suplicado a Dios que eso ya acabe completamente. Bueno, Dios no está obligado a rescatarnos de todos los dolores de la vida, mas sí Él ha prometido estar con nosotros. Él ha dicho que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él ha prometido que aunque ande en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Y es ahí donde percibimos esta realidad de la presencia de Él en medio del sufrimiento. Habiendo dicho eso, pasamos un poco a la respuesta, porque dentro de este punto de la respuesta encontraremos directamente la escena de estas historias. Algo que tengo que decir es que el poder de Jesús no está sujeto a la maldición. Claro, estamos bajo una realidad caída, pero Dios está distante de eso. Y su poder no está sujeto bajo aquella maldición. El tema en cuestión aquí es la fe. La fe en el poder de Jesús específicamente. La maldición había corrompido toda la creación. Lo que está haciendo Jesús es poner en orden todo lo que estaba roto y distorsionado. La tempestad es calmada. El hombre está sin demonios y en su juicio cabal. La mujer enferma, vamos a ver, pronto recobra la salud. Y una niña que estaba muerta, ahora está viva. Pon ese cuadro. Por un momento caos, desesperación y después calma, quietud. Es lo que Jesús está buscando hacer. Volver a poner en orden las cosas. Jesús vino a arreglar todo lo que estaba roto por el pecado. Pero para arreglar la parte física, tuvo que iniciar obrando en la parte más rota. Frente a ese estado roto en nuestras propias vidas, toda persona puede reaccionar de diferentes maneras al poder de Jesús. Y este relato, precisamente en estas historias, hay diferentes respuestas frente al poder de Jesús. Por un lado, hay una mujer de fe, la mujer que está sufriendo con flujo de sangre. Por otro lado, hay una multitud escéptica, la gente en la casa del principal de la sinagoga, Jairo. Y por el otro lado hay un hombre de miedo y duda. ¿Quién? Jairo, el principal de la sinagoga. Así que vamos a ver en estas historias
la respuesta de estos tres personajes en medio de estas escenas. La mujer de fe. Había una mujer del cual no fue registrado su nombre, quien padecía por largos 12 años. Imagínate, 12 años con una enfermedad trágica para su vida. Es muy probable que esta enfermedad, el flujo de sangre que emanaba de esta mujer, producía grandes hemorragias, profundas hemorragias. No vivía tranquila. Vivía desesperada bajo toda la sangre que estaba perdiendo, que fácilmente cualquier persona podía percibir la palidez de su rostro, tal vez con anemia. Y aún todavía con las pocas fuerzas que esta mujer tenía, aún todavía con esas pocas fuerzas, fue capaz de traspasar la multitud para poder tocar a Jesús. Ahora, antes que esta mujer creyera, ella se dio cuenta principalmente de algo en su vida. Que ella no podía controlar totalmente los resultados de su salud. Ella había intentado por todos los medios, habiendo gastado todo lo que tenía y no encontrando ningún provecho. La Biblia dice en el versículo 26, y habido sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esto nos hace pensar algo directamente. Es que cuando el hombre busca ponerse en la posición de Dios, buscando controlar su situación médica, anhelando con desesperación sobre todas las cosas su propia sanidad física, va a sufrir de algo. Sufrirá la descompensación del alma, porque está buscando hacer lo que Dios únicamente es capaz de hacer. Y esto lo vemos principalmente en la vida de esta mujer. Ahora, esta mujer está totalmente vacía. No tenía nada ya. Todo estaba gastado. Cuando eso sucede, en ese momento oye, tal vez ella estaba allí, cerca al escuchar que Jesús estaba caminando con la multitud. Y ella oye a Jesús y responde yendo detrás de él. Porque dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. En el caso de ella, a pesar de las limitaciones por causa de la multitud, a pesar de las limitaciones por su propio estado físico, tal vez esta mujer hasta era apartada de la sociedad. Porque te imaginas tener flujo de sangre. Tal vez el olor era tan fuerte que la gente ya no podía estar cerca de ella. Y a pesar de esas limitaciones, a pesar tal vez, seguro que aún todavía sufriendo dolor por su enfermedad, no dudó contra cualquier indicación, sino más bien en acercarse y creer que Jesús tenía el poder para sanarla. Como dice el versículo 28, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Qué cambió en esta mujer? ¿Qué es lo que realmente le pasó? Y lo que realmente le pasó es que el objeto de su fe ya no estaba en sí misma, sino únicamente en Jesús. Estaba vacía y solamente podía confiar, poner su fe
en aquel que podía darle la solución a su vida. Jesús. La fe de la mujer era real. Dice el versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad, con temor y temblor. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Una mujer de fe. La segunda respuesta lo encontramos en la multitud, en la gente que estuvo esperando en la casa de Jairo, allí rodeando la casa entre lamentos y llantos. Y en el caso de la hija de Jairo, parecía muy ridículo para la gente que se podía hacer algo con el cuerpo de una niña muerta. Hubo gente que no creía. Cuando se le dio el aviso a Jairo diciéndole tu hija ha muerto, ¿qué haces ya persiguiendo al maestro? ¿Qué haces ya molestando al maestro? Ya no hay más que hacer. Tu hija ha muerto. Pero cuando Jesús lanza precisamente allí unas palabras diciendo la niña no está muerta, sino que duerme. En el versículo 40 la gente se burló de él. No creyeron. Estas personas no creían que alguien mayor en ese preciso momento, alguien mayor que el universo, estaba en medio de ellos. No creyó. Estas personas mostraron su falta de confianza y su duda total ante la verdad de algo y su eficacia. Estas personas tal vez se creían suficientemente capaces e inteligentes frente a este caso, que se preguntaban entre ellos, ¿cómo es posible que puedas creer eso? ¿La niña duerme? La niña está muerta. ¿Cómo es posible que puedas decir esas palabras? Tal vez hasta se despertó algo de arrogancia y desprecio cuestionando la fe de Jairo al verlo buscar a un hombre que supuestamente va a hacer algo por su hija, incluso aún todavía ya muerta. Hay personas escépticas. Hay personas que no perciben realidades porque más están centrados en sí mismos por sus propios pensamientos, razonamientos y capacidades. Mas Jesús los tomó a un lado y les mostró muy buenas razones para creer en Él, mostrando que está por encima de cualquier pensamiento humano. Y esta fue la segunda respuesta, la de la multitud. Vayamos a la tercera respuesta, la respuesta del hombre de miedo y duda. ¿Y por qué miedo y duda? Bueno, conozcamos un poco a Jairo. Jairo era un líder influyente, principal en la sinagoga. Desde el inicio de la historia que hemos relatado, buscó a Jesús y le rogó que sanara a su hija de 12 años que estaba enferma. Jesús, seguido por la multitud, caminó con dirección a la casa de este Jairo. Escuchó su ruego. Ahora Jairo, desde el inicio, da evidencia en algo de su fe. Porque al menos buscó a Jesús porque sabía que si él podía haber hecho algo con la salud de su hija. Si tan solo pudieras poner tus manos sobre ella, ella sería salva y vivirá, dijo Jairo. Ahora, hay un dato curioso
en medio de esta situación es que es muy probable, está casi seguro, que Jairo presenció la sanación de la mujer, porque estaba en medio de la multitud. O sea, Jairo vio cómo la mujer recobró la salud. Mientras caminaban, le comunicaron que su hija había muerto. Y al llegar a la casa de este líder, ya había un gran lamento y llanto en el hogar. Ahora algo en Jairo cambió. Algo en él cambió, que de pronto tuvo temor. Miedo se apoderó de él. Tal vez su miedo manifestó porque él creía que Jesús podría haber hecho algo por la enfermedad de su hija, por su hija que estaba agonizando, mas él, al enterarse que su hija había muerto, ya era muy tarde. Era muy tarde para poder hacer algo, o para ser exactos, ya era muy tarde o imposible que Jesús podría hacer algo. Él se entera y comienza a la duda en su corazón. La duda de Jairo lo llevó a tener una actitud controlada por el miedo. Es por eso que Jesús le dice en el versículo 36, no temas, cree solamente. Siempre existe una tensión entre el temor y la fe. Existe una gran diferencia entre la fe y el temor. Son dos polos totalmente opuestos y no coinciden entre sí. Ahora, quiero decirte que el temor está directamente relacionado a la incredulidad. ¿Por qué tememos? Porque somos incrédulos de creer que Jesús puede hacer algo. La fe no puede estar dominada por el temor. Nunca. Entonces, ¿cuál es la razón del miedo de este hombre? En la historia, el hombre naturalmente estaba conmocionado por la muerte de su hija. La conmoción era tan grande y era natural que sintiera eso. Era comprensible ver el temor ligado al corazón de este hombre. Había intentado hacer algo, pero sintió que sus esperanzas cayeron totalmente a los suelos. Y ya no había manera de poder hacer algo para su propio pensamiento. Tengo que decir algo aquí. Es que no está mal que los cristianos sientan temor en algún episodio de su vida. Pero no es normal que el cristiano se deje controlar por el temor. Eso sí que no es normal. Miedos habrán en nuestra vida. Pero algo que no es común es que realmente esos miedos se apoderen y controlen nuestros corazones. La fe no puede ser dominada por el temor. El temor viene por un proceso de incredulidad. Y este proceso parte de uno mismo. Cuando tú crees que eres el objeto principal de tu fe. Buscando hacer por ti mismo todo lo que está a tu propio alcance, y cuando ya no puedes controlar la situación, cuando sientes que algo se está escapando de tu mano, no te diste cuenta de algo principal, que para tener fe necesitas llegar vacío. Necesitas llegar sin nada. Necesitas llegar totalmente sin nada donde puedas coger. Y la pregunta que tengo aquí es,
¿quién es el objeto de tu fe? ¿Quién es? ¿Sobre quién depositas tu fe? Si estás enfocado en ti mismo, es muy posible que comiences a depositarlo en ti, en tus capacidades, en tus habilidades, en tus cosas que tú puedas hacer, hasta bienes, personas o no sé, cualquier otra cosa. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde? Ahora, llegamos a la parte bella de estas historias, porque hemos visto la secuencia de cómo está ocurriendo en cada uno de estas historias, tanto en la mujer como en este hombre, Jairo. Y llegamos al último punto, que es la restauración. Y en la restauración vamos a encontrar por un lado, la restauración del cuerpo y el alma. Llegamos a la parte donde Jesús sana del gran azote agónico de la mujer con flujo de sangre de muchos años. El versículo 34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Qué tremendas palabras, porque Jesús da aquí en unas corta oración, bellas palabras. Por un lado, Jesús la llama hija. Imagínate, y quiero que te imagines a una persona tal vez despreciada por la sociedad, luchando tantos años por su salud, buscando poder recobrarla, pero no hallando ningún resultado. Y viene este hombre y le dice, hija. Le dice con ternura, le dice con compasión, porque su alma estaba sujeta bajo el dominio de la realidad caída de la creación. Y viene Jesús y la abraza y busca consolar diciéndole hija. Y porque eso también nos muestra este cuadro de adopción que Dios nos muestra para nosotros. Aún todavía de la realidad de lo que nosotros somos, Jesús viene y nos adopta como sus hijos, siendo aún todavía bastardos, siendo aún todavía pecadores, sucios. Jesús viene y nos toma y nos dice, hija. Qué maravilla de cuadro que Jesús nos pone aquí. Restaura el cuerpo de esta mujer, maltrecho por tantos años. Y también busca relacionarse con ella diciéndole, hija, aquí estoy, te tomo y vengo a acogerte tal cual tú puedas estar así en tu propia condición. Jesús no solo arregló la parte física de esta mujer, sino que restauró su alma azotada. Por algo Él le dice, tu fe te ha hecho salva. Queda sana de tu azote. Tantos años ligado su corazón hacia sí mismo y hoy en ese momento despierta fe en Jesús mismo. Y despierta y halla en Jesús aquella salvación para el azote tan grande de su vida. Por otro lado, Jesús nos muestra que resucita a la niña. Dice en el versículo 41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Jesús hace algo que hasta ese entonces no se había visto en el libro de Marcos. Jesús fue capaz de hacer algo sobrenatural resucitando a una persona de la muerte, dando vida nuevamente a un cuerpo ya inerte, muerto. Es eso lo que hace Jesús.
¿quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús que aún la misma muerte está dominado bajo su poder? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús que es capaz de decirle, tu fe te ha salvado? ¿Quién es este Jesús que le dice a esta niña, levántate y vuelve a abrir sus ojos? ¿Quién es este Jesús? Dentro de esta historia vemos un detalle interesante. Y es que cuando Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y lo lleva junto con los padres de la niña dentro de la casa y la niña resucita, hay un detalle. Le mandó que no dijesen a nadie lo que había sucedido. Y eso dice el versículo 43. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué no les dijo que llevaran este mensaje de estos asombrosos milagros a otros lugares? ¿Por qué? Y para poder responder con precisión a esta pregunta, quiero tomar las palabras del pastor John MacArthur, porque él lo explica mejor que yo. Jesús no quería que esparcieran la noticia de sus milagros, porque los milagros no eran el mensaje. Aunque después de algo tremendo como la transfiguración, Jesús les ordenó a los discípulos que guardaran silencio porque era necesario que el Hijo del Hombre padeciera muchas cosas y que sea muerto y resucitado al tercer día. Hermanos, existe algo mucho más grande que los milagros. Existe algo mucho más grande que la sanidad de una enfermedad. Algo mucho más grande que sacar demonios. Algo mucho más grande que resucitar la vida de las personas, como lo hemos visto en estas historias. Hasta algo mucho más grande que la mismísima transfiguración que Jesús pasó más adelante en este Evangelio de Marcos. Y en esa transfiguración Jesús utiliza casi las mismas palabras. En Marcos 9:9 diciendo, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre fuese resucitado de los muertos. Había un mensaje mucho más grande, había un mensaje mucho más precioso que contar, y era que el mensaje de su muerte y su resurrección. El centro de la vida de Jesús no son sus propias obras milagrosas, sino la obra milagrosa de su propia muerte y resurrección por el hombre. Ese es el centro de la vida de Jesús. Los milagros de Jesús solamente son aspectos físicos que apuntan a una resurrección, a una restauración espiritual y eterna. Y esto nos lleva a este último punto dentro de esta restauración, es que viviremos una restauración final. Y pensando en la restauración final, nos hacemos una pregunta. ¿Quién es la solución a la maldición del pecado? ¿Quién es la solución a tanto sufrimiento? ¿Quién es la solución a la muerte? ¿Quién es la solución a todo esto que vivimos? El caos. ¿Quién es la solución? Dos cosas. Uno, el fin de la maldición. Jesús terminará con la maldición del pecado. Un día exterminará la maldición
y pondrá totalmente fin a la muerte, pondrá totalmente fin a la enfermedad y al sufrimiento y lo cambiará completamente todo. ¿En qué? En eternidad. Sí, hermanos, yo quiero que te goces en esta verdad, que Jesús en un momento, Él va a terminar totalmente con lo que realmente sufrimos en esta tierra, que es la muerte, que es el sufrimiento, que es el dolor, que es la enfermedad, y lo cambiará por eternidad. Dios puede poner fin a nuestros sufrimientos presentes. Dios puede poner fin aún todavía de esta pandemia que vivimos, aún todavía de tanto caos social y económico. Dios lo puede poner fin. Pero mientras que eso no ocurra, que nuestro corazón se llene de fe y esperanza que un día se acabará todo en la eternidad. Porque las aflicciones del tiempo presente no son para nada comparables con la gloria venidera. Para nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, en los que creen y esperan en su Salvador, en su Señor, y que restaurará todo completamente. Pero la otra cosa en la restauración final es que Dios pondrá fin también la libertad del pecado. Jesús salva a las personas que realmente creen en Él. Jesús tuvo que padecer y morir y resucitar. Ese fue el centro de su mensaje, eso fue el centro de su vida. Eso es lo que Jesús hizo, padecer por tu pecado y resucitar para crear la nueva vida que existe verdaderamente en Él. Este es el mensaje que tú necesitas. Este es el milagro que tu alma necesita. Para encontrar salvación en Cristo, necesitas vaciarte de ti mismo. Sacar a la luz tu debilidad, mostrar a Dios toda tu pecaminosidad. Cuando inicies a dejar de confiar en ti mismo y dejes de depender de algún desempeño delante de Dios y pongas tu fe en el único que es capaz de restaurar tu alma y darte la libertad del pecado completamente, quiero que sepas que Dios te está buscando y quiere llenar tu vida de salvación y bendición eterna. Y este es el mensaje que Dios quiere para tu vida. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús que tiene el poder para ponerle fin al sufrimiento más profundo que el hombre pueda vivir? Su propio pecado. Y este Jesús es capaz de llenarnos completamente de un gozo, de una satisfacción, de una salvación, de una santificación completa y única en Él. Corre a Cristo, corre a Jesús y halla en Él el descanso para tu alma. Acompáñame orando. Padre, gracias, oh Señor, por tu palabra. Y gracias, oh Señor, por la obra de Cristo. Aquella obra tremenda, Señor, que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y mostrar así, Señor, nuestra sustitución, que Él tomó nuestro lugar. Y que después de 3 días resucitó para darnos vida, oh Dios. Es este Jesús quien tiene el poder para salvarnos y mostrarnos gracia, aún todavía cuando no lo merecemos. Oh Padre, gracias.
Gracias, oh Señor, por mostrarnos a Cristo y verlo revelado a través de las Escrituras. Llénanos de ti, oh Dios. Llénanos de aquel poder que sobrepasa todas nuestras capacidades y habilidades. Que corramos a Cristo y encontremos en sus pies, en Él mismo, el descanso de nuestras almas. Gracias, oh Dios. En nombre de Cristo quiero orar. Amén. Dios te bendiga.